Bueno, recordemos, habíamos visto el decaimiento del neutrón, habíamos obtenido el tiempo de vida, tau, que era 1318 segundos, y ahora vamos a ver, recordemos que, digamos, la vida del neutrón, digamos, experimentalmente, era 885,7 segundos, y nos había dado 1318. Entonces, por un lado, tenemos que decir que, bueno, está dentro del orden de magnitud, pero, por otro lado, bueno, está un poco lejos, ¿no? Em, Así que la pregunta es, primero, ¿por qué? ¿Por qué no está más cerca, ¿no? Em, y el tema es que nosotros estamos tomando el neutrón como una partícula elemental. Eso ya, digamos, hace una diferencia. Más allá de que cuando lo usamos en la parte de QCD, ahí funcionó mucho mejor que esto. Pero siempre va a traer problemas suponer que el neutrón o el protón es una partícula puntual cuando no lo es. Porque nosotros teníamos un diagrama de Feynman donde fíjense, digamos, acá estamos haciendo de cuenta de que es una partícula puntual que interactúa como si fuera, no sé, un electrón, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, este vértice que va con el W lo está haciendo como si fuera una partícula elemental, cuando en realidad nosotros sabemos que el neutrón está formado por quarks. Con lo cual, esta interacción está abreviada. ¿Por qué? Porque habíamos aprovechado que habíamos hecho el del muón y copiamos un montón de los pasos. Que bueno, igual no da tan mal, digamos, estamos bien encaminados. Sin embargo, esta diferencia hace que en realidad nosotros tendríamos que considerar algo así. Nosotros tenemos el neutrón entrando y por acá hay algo raro, digamos, vamos a poner un circulito donde no sabemos qué pasa y sale un W como teníamos, ¿no? Y después ya directamente sale un E para un lado y un neutrino electrónico, para el otro era antineutrino electrónico y por acá salía un protón. Y entonces, bueno, lo que tenemos acá es un vértice incertidumbre. No es la primera vez que pensamos en estas cosas. Ya dijimos que antes habíamos utilizado el protón como, como elemental y había funcionado. Pero bueno, este circulito azul de alguna forma es una ignorancia que tenemos a priori, por lo menos. Y sabemos que tiene que ver por lo menos con ese vértice, el vértice neutrón W y sale protón. Entonces, uno lo que puede hacer es plantear, cambiar ese término que aparece ahí en ese vértice. Nosotros tenemos, digamos, en esa parte n hacia p más w y teníamos un factor 1 menos gamma 5. Y entonces lo que uno puede plantear es, bueno, vamos a tener dos constantes, CB y CA, donde, digamos, CB tiene que ver con la parte, digamos, escalar y la otra tiene que ver con el gamma 5 que se le puede llamar la parte axial. Em, la cuestión es que de alguna forma estamos viendo qué modificaciones pueden hacerse en ese lugar donde sabemos que no estamos haciendo las cosas como deberíamos, suponiendo que esto es una partícula elemental. Resulta que uno puede medir en el laboratorio tanto CB como CA
y cuestiones asociadas, y se ha visto que CB es muy cercano a 1 y CA es 1.27 más menos 0,003. Con lo cual, digamos, el CB no se modifica y lo que pasa es que la modificación que hay que hacer es sobre la parte axial. Y esto está relacionado con algo que es importante en este ámbito. Son dos hipótesis. Esta se llama CBC hipótesis, que es de corriente vectorial conservada, una conservación, y esto de acá no da 1, da cercano. Por eso se llama PCAC, hipótesis que es de corriente axial parcialmente conservada. No es todo tan directo como lo estoy diciendo, pero es consecuencia de esto que estamos hablando. De hecho, a partir de acá uno puede recalcular el tau. Cuando uno hace eso, el tau ahí pasa a dar 901 segundos, con lo cual ya estamos mucho más cerca del 885. Pero eso no es toda la historia, claramente, porque hicimos esta corrección, pero sabemos que esto no es una partícula elemental. Por las dudas aclaremos que lo que cambia este CBSA es un factor 1.46, que si uno toma el tau que teníamos, dividido 1.46 es lo que da esto. Pero sí, digamos, se acercó. Pero bueno, hay más correcciones para hacer claramente, porque en realidad, ¿cuál es el diagrama de Feynman que tendríamos que haber hecho del principio? Es dos quarks que de alguna forma no participan, uno que sí participa, que este es el down, y después el W si aparece, vamos a hacerlo chiquitito, y salen los otros dos. Sale el electrón y el neutrino electrónico. Con lo cual, bueno, esto sería lo que realmente pasa, ¿no? Acá está faltando un up y tenemos este vértice y este vértice. De alguna forma, esta historia y la historia de CB y CA están de alguna forma relacionadas, porque acá estábamos justamente cambiando el vértice y acá aparece de vuelta. Pero acá aparece un factor que es importantísimo, que ahora no lo vamos a ver, y es un ángulo. Estamos hablando del ángulo de K vivo, llamado θ c, es el ángulo de, se escribe así, K vivo, y este factor aparece en el tau. Nosotros teníamos un tau de 901 segundos, bueno, nos lo va a arruinar, porque hay que dividirlo por el coseno cuadrado de θ c. Θ c es aproximadamente 13.15 grados y esto hace que el tau pase a ser de 950 segundos. Está bien, lo empeoró, pero no es que se fue a 1318. Y la cuestión, en el fondo, si bien no estoy diciendo nada de dónde viene este ángulo, etcétera, es que uno puede seguir haciendo correcciones porque también hay una corrección, por ejemplo, por la atracción entre el electrón y el protón en el estado final. De hecho, eso es, digamos, coulombiano. Y
Y bueno, entonces las correcciones es lo que va mejorando, aunque es cierto, no estamos en 885, pero bueno, mejoró bastante el tau, la vida del neutrón. Así que esto por lo menos nos permite ver cómo la teoría intenta acercarse a los distintos valores experimentales que podemos ir teniendo y que los modelos se van complejizando cada vez más. En este caso hay que recordar que intentamos tomar el camino, no voy a decir fácil, pero el que tiene más aproximaciones, asumiendo al neutrón como partícula elemental, pero podemos ver cómo a partir de ahí uno puede ir ajustando y obteniendo mejores números para la vía media del neutrón. Eso es lo más importante.